Rolling, cuando quieras. En primer lugar, muchas gracias, merci beaucoup. Mi primera pregunta es evidentemente sobre la situación que estamos viviendo. ¿Cómo se sienten viniendo a otro país en la situación que estábamos en la pandemia a promocionar una película? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Alors la première question, ça n'a rien à voir avec le film, c'est comment vous sentez-vous? Vous venez dans un autre pays en pleine pandémie, ça ne vous inquiète pas, vous êtes tranquille? On est habitué. C'est la même chose partout. Es lo mismo en cualquier parte. On a tellement besoin de voyager, de voir d'autres mondes, de ver otros sourire, mundos, sonreír, voilà, de vivre. Vivir, Et ¿no? donc, Volver ça, a vivir. non, on va très bien. Al contrario, estamos muy bien, muy contentos. Tener sentados juntos al director de una película y a en el fondo, una representante del Estado francés, dice mucho de cómo se trata el cine en Francia, ¿no? Ustedes, no sé si ustedes lo viven de forma natural, porque viven allí y son franceses, pero claro, en España nos sorprende que haya esta comparecencia pública de un cineasta con un representante del Estado, porque es una gran noticia, es un gran respaldo del Estado al cine. Alors, avoir devant moi, là, assis devant moi, le réalisateur du film, non, et la représentante de l'État français. C'est pour moi, ça dit beaucoup pour la France, parce qu'ici en Espagne, ça ne serait pas possible. Ça dit beaucoup, enfin on voit que l'État français appuie, soutient le cinéma. Oui, alors Irène va le dire, elle n'est pas vraiment la représentante de l'État français. Irene no es la representante del Estado francés. C'est vrai que non. Pero es verdad que... Mais au moins, elle a quand même, je dirais, elle porte quand même la parole de l'institution. Que tiene, elle a quand même demandé, puede hablar ha pedido la a autorización a la administración penitenciaria para poder hablar en la promoción de la película. Pero lo que digo que es un buen símbolo del respaldo. Moi, j'ai demandé d'autorisation à personne. Yo no he pedido autorización a nadie, mais David dit, mais c'est quand même un bon symptôme. Oui. C'est un très bon symptôme. C'est ce que Oui, ce que je peux dire, es lo que sí puedo effectivement, c'est decir, que efectivamente. je ne peux pas dire que je Es que représente no puedo decir l'État que represento français, el Estado l'institution, francés, no la mais j'ai institución como tal, l'autorisation de pero sí l'institution me pour pouvoir parler autorizan de mon travail para poder hablar et de mi pouvoir un peu trabajo expliquer à y explicar l'étranger quel est en le el cadre extranjero en institutionnel cómo de la enmarcamos proposition la culturelle en propuesta prison. Oui, ça, oui. cultural en las cárceles. Vamos primero a la idea de la película, cómo surgió el hecho de que usted se involucrase en esta película que habla sobre un caso que está inspirada en la realidad de lo que ocurre en las cárceles francesas. Alors, parlons d'abord du film. Donc, comment vous êtes-vous inspiré? Pourquoi est-ce que vous avez eu cette idée de faire ce film inspiré d'une certaine façon de la réalité de ce qui arrive dans les prisons françaises? Alors, je dirais, je dois cette idée à mon producteur, qui m'a fait connaître un documentaire, un documental que se llama Prisioneros de Beckett, que cuenta esta historia que le ocurrió a Jan Jönsson en los 80 en Suecia. Y mirando este documental, me pareció obvio que había algo que hacer, ¿no? Pero tardé bastantes años, o sea, unos cuantos años. Hice mi primer película, en ese momento solo era guionista. Hice mi primera película, que no tenía nada que ver, y muy pronto volví a la idea, ¿no? Me apetece mucho hacer esta película. ¿Y el acercamiento a las instituciones penitenciarias francesas fue una vez la película estuvo hecha o conocieron el proyecto antes de cara al rodaje? ¿Cómo fue la relación cine-institución? Et comment alors vous êtes-vous, disons, t'es-tu rapproché des prisons, des institutions françaises, non? Comment est-ce que c'est arrivé? J'ai commencé par me documenter sur ¿no? les prisons, sur ce sobre travail cárceles, sobre el trabajo cultural, el teatro en las cárceles. Conocí a gente. Y muy pronto me enteré de que había una creación teatral en un teatro en París y era la Ilíada de Homero, con presos de la cárcel de Meaux, que está a unos 50 kilómetros de París. Y casualidad era Irene la que se había encargado de este proyecto. Entonces fui a verlo, que era bastante excepcional, porque era la Ilíada en 10 episodios. O sea, 10 veladas, 10 noches, o sea, con digamos, el elenco eran profesionales y detenidos, presos. Una cosa gorda. Y así conocí a Irene. Y Irene, digamos, me llevó a su cárcel, ¿no? Donde ella trabaja. Y me invitó
a ver al año siguiente cómo se creaba la nueva creación teatral del año. Entonces durante varios años lo seguí, hice un documental, rodé un documental. Y eso mientras escribía yo mi guión. Y fue ese encuentro que me llevó más cerca de la realidad, me permitió estar muy cerca de la realidad. La película es realista, y parece que todo el mundo lo dice. Toda la gente que trabaja en la cárcel, la administración, los vigilantes, los presos, dicen sí, es así. Y usted, Irene, en ese proceso de documentación, ¿qué le decía al director? ¿Qué le decía? ¿Cuáles eran las líneas maestras que le decía que no podía olvidar? ¿Cuáles eran los factores que le podían dar la clave para hacer una película realista, como él dice? Et toi, Irene, pendant justement, enfin au début, quand vous êtes connue, comment, disons, as-tu guidé Emmanuel? Que lui disais-tu, disons, fais attention, non, ça c'est pas réaliste, non, on ferait pas ça. Comment ça s'est passé? Alors, il y a deux niveaux. Le premier niveau, c'est que j'ai invité Emmanuel à suivre un projet de création théâtrale. Tout de suite après Iliade, nous avons recommencé avec un autre grand projet de création théâtrale avec l'Orchestre de Chambre de Paris. Además con la Orquesta de Cámara de París, son algo gordo. C'était un projet qui aboutit par un spectacle, un grand spectacle, en un espectáculo muy grande, que fue también un teatro parisino, lo mismo, elenco mezclado, mixto. Y Emmanuel empezó a ver, como ha dicho, y rodó un documental. Entonces asistió a todo esto, lo vio, ¿no? Desde el principio al fin. Y todo esto alimentó su visión, el guión, la realidad, ¿no? Y el contexto. Y por otro lado, efectivamente, mientras él escribía el guión, de vez en cuando me preguntaba, ¿esto es creíble? ¿Es posible? ¿Puede ser? ¿Funciona? Y le decía le daba algún consejo. Pero creo que lo más importante fue observar la realidad, observar la creación. Sí, porque me ayudó a entender el sistema, pero también estar lo más cerca posible de los presos. Y la relación también que tenían con el realizador, que era un hombre muy interesante, con los vigilantes, y ver toda esta gente funcionando juntos, ¿no? Constantemente. Y esto es lo que me permitió en la escritura del guión, pero también no solo allí, sino en la realización, a la hora de dirigir y dirigir los actores, realmente tener imprimir esta realidad, ¿no? A la película. En ese sentido, ¿cómo fue la selección de quienes tenían que poner cara a esos perfiles? ¿Cómo fue la selección de los actores? Alors, et aussi, comment as-tu choisi les acteurs? Oui, alors, là, les acteurs, je ne les ai pas choisis en fonction, je dirais, des acteurs, des personnages d'origine. O sea, no los escogí en función de los personajes originales suecos, porque eran muy diferentes. Yo lo que busqué, digamos, fue estar lo más cerca posible de la población carcelaria, claro, diferentes edades, orígenes, razas. Y eso es una obra de imaginación, ¿no? Los personajes, los imaginé. El casting, intenté encontrar actores que correspondían a lo que había escrito, como en cualquier película. Y también ellos, sus personalidades influenciaron sus personajes. Y busqué actores que fueran muy espontáneos, fueran muy naturales. Entiendo que si usted está aquí es porque le parece que la imagen que da la película sobre el sistema penitenciario francés es una imagen que se corresponde con la realidad y ustedes la muestran internacionalmente. ¿Qué dice la película sobre cómo es el trato con los presos en las cárceles francesas? Alors, es para Irene esa pregunta. Sí. Et s'imagine, Irene, que si tu es ici, c'est parce que l'image du film donc correspond très bien à la réalité du monde, enfin du monde des détenus, oui. Et que pense justement l'administration, enfin tout ça, du film?
Le film a obtenu l'autorisation avant de pouvoir tourner en prison. Antes de poder rodar en la cárcel, tuvo que dar el guión, ¿no?, al responsable de la administración penitenciaria, que no tuvieron nada en contra. Es más, apoyaron mucho apoyaron la realización de la película. O sea, hubo todo tipo de autorización, de permiso. Luego la película se ha proyectado en muchísimos cárceles, ¿no? Muchísimo. Y también la película se ha proyectado en la Escuela Nacional digamos, la escuela central que forma todos los profesionales del mundo carcelario, la administración carcelaria, y fue siempre muy bien aceptada. ¿Y qué mensaje cree que da la película sobre cómo son las cárceles francesas? Est-ce que le film apporte un message, enfin, comment est-ce que le film explique comment sont les prisons françaises? Moi j'ai l'impression, enfin c'est ce que je vois par rapport au public, c'est que ça fait découvrir au public ces activités es que el público descubre que hay actividades culturales en la cárcel, no lo saben. Tienes imágenes preconcebidas totalmente, ¿no? Y creo, a mí me parece muy beneficioso. Les enseña la necesidad, hasta qué punto se puede cambiar a través de la cultura. Hasta qué punto se les puede hacer cambiar. El teatro siempre, si interpretas teatro, es una aventura personal siempre, y siempre te cambia. Et je pense que pour l'administration pénitentiaire française, était important de montrer au public qu'il y a une réelle prise en charge de la personne détenue. Era importante mostrar al público que una cárcel no solo es donde se encierra a la gente y se olvida, no. Esa persona, una vez dentro, se encargan de la persona. Y dentro de ese encargo está la cultura que contribuye a la reinserción, ¿no? Y creo que era importante para la administración dar esta otra imagen, no solo como un sitio de pena, de agresión, de violencia, de sufrimiento, sino como un lugar de creación también, de alegría, ¿no?, de descubrimiento, de autovalorización, ¿no?, para que luego toda la sociedad pueda aprovecharse, beneficiarse de esto. Y ya me dicen que es la última pregunta. Claro, es una película seleccionada en el Festival de Cannes, la mejor comedia de los premios europeos. ¿Qué creen que conecta también con públicos internacionales? ¿Cuáles son las conexiones de la gente en todo el mundo para que la película guste? Sí. Alors, le film a été bien entendu choisi à Cannes, en la section officielle de Cannes. Le film a gagné le prix de la comédie du cinéma européen. Qu'est-ce que tu crois qui fait que les gens aiment ce film internationalement? Non seulement en France, mais quiconque la voit adore le film. Je crois que c'est un film qui a un message universel et de toute façon, la prison c'est une réalité universelle. Et puis, je dirais que même dans ce film, la pièce de Beckett est vraiment universelle. La obra de Beckett también es universal, ¿no? Es la obra contemporánea más traducida, más interpretada en el mundo entero. Entonces digamos que efectivamente interesa a todo el mundo. He tenido muchas entrevistas, Japón, Singapur, Canadá, todo, Rusia, todo el mundo siente curiosidad, o sea, de saber qué ocurre en la cárcel, ¿no? Y también las experiencias teatrales, ¿no? Digamos que aporta una esperanza real. Una esperanza real hacia el destino de los presos. O sea, ¿qué podrán hacer cuando vuelvan a la sociedad, ¿no? ¿Podrán hacer algo? ¿Podrán seguir? A todo el mundo le preocupa. Okay. Merci beaucoup. Merci. Muchas gracias. Gracias. No, de nada.